Muy buenas jóvenes, hoy vamos a ver la clase número 3 del curso de Historia. Antes de empezar a ver la clase, vamos a las cuestiones administrativas. Yo espero que todos ya estén en sus grupos respectivos, ya todo el mundo tenga grupo. El que no tenga, por favor, me lo hace saber, ya sea por un mensaje a mi WhatsApp o un correo electrónico. Mi WhatsApp es 83736305 y mi correo electrónico es harold.leandro@gmail.com. Cualquiera de los dos es bienvenido. Deben estar en un grupo. Los grupos son de 4, 5, 6 estudiantes. Los temas están en el programa, que están en el aula virtual. Otro anuncio comercial: deben ya comenzar a hacer, además de los trabajos en grupo, hacer la lectura. La primera lectura de la brevísima está en el aula virtual. Hay quiz, ya ustedes saben que son 3 quizzes. Uno es de la brevísima. Entonces, por favor, atentos a trabajar en el grupo y atentos a hacer la lectura de la brevísima. Con respecto a la brevísima, la lectura es un poco complicada porque fue escrita hace más de 500 años y está escrito en un español antiguo. Entonces hay palabras que no se entienden. Aquesta en lugar de esta. En fin, hay muchas palabras. Entonces yo les recomiendo que ustedes, cuando hagan la lectura, tengan un diccionario a la mano o sea, en Google, para buscar algunos términos que tal vez ya no sean tan usados y ya entraron en desuso y entonces no comprendan o no se comprendan en la actualidad. Entonces, por favor, comiencen a hacer la clase, trabajo en grupo y la lectura de la brevísima. Ambas cosas, la brevísima está en el aula virtual. Además de que el libro está escrito hace 500 años, es un poco extenso y bueno, tienen que ponerle ganas. Yo lo aconsejo es que lean 20 páginas por día y así no tendrán ningún problema. Si lo leen la noche anterior del examen, no creo que les vaya muy bien en el quiz, pero. Entonces, por favor, inicien el trabajo y la lectura de la brevísima. Y si alguien no está en grupo, repito, me manda sus coordenadas para meterlo en un grupo o ver cómo hacemos. Si hacen un trabajo solo o qué, o sola. Ya entrando a la materia, vimos la semana pasada cómo estaba América antes de la llegada de los españoles a nuestro continente. Ahora vamos a ver cómo estaba Europa antes de la llegada de los europeos, de los españoles a América. Porque es importante hablar o tener en cuenta que cuando los españoles llegan a América, estaba terminando la Edad Media. Tal como lo vemos en el primer día de clases, está la historia antigua, luego la historia media, y en ese tránsito es cuando se da el descubrimiento o la llegada de los españoles a América. Entonces, es importante acotar que Europa, y concretamente España, vivía la Edad Media, o el fin de la Edad Media, cuando los españoles llegan a América, cuando Cristóbal Colón hace su primer desembarco en América. Bueno, entonces decimos que cuando hablamos de la Edad Media, dijimos que durante la Edad Antigua existieron los imperios. El último de esos últimos grandes imperios fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, que todos sabemos que era pues, toda Europa y gran parte de Asia, el Imperio Romano se dividió en dos. Está el Imperio Romano de Occidente, cuya centro es Roma, y está el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla. En el romano se hablaba latín y en el de Oriente se hablaba griego. Si bien los dos eran católicos, unos en Roma existía la religión católica y apostólica romana, mientras que en la de Occidente, en la Roma de Occidente, lo que había era, en lo que la religión era la ortodoxa. Luego van a haber problemas dentro de esas dos religiones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Que cuando cae Roma, y como vimos ya la semana pasada, perdón, el primer día de clases, cuando Roma cae, empieza la edad, termina la edad antigua y empieza la edad media. ¿Qué es lo importante de la edad media? Bueno, que no hubo un centro común. Durante toda la edad media no hubo un imperio unitario, unificado en Europa. Esto quiere decir que no hubo una sola autoridad en toda Europa, sino que había como una atomización del poder.
Es decir, antes de que cayera Roma, existía un solo poder, que era el emperador romano, el que decía qué se hacía y qué no se hacía, era la máxima autoridad. Pero cuando cae Roma, ya no hay un solo poder, sino que hay un montón de poderes. Entonces el poder se atomiza. Entonces cuando salen los feudos, por eso se llama feudalismo, lo que reinó en la Edad Media. ¿Qué es el feudalismo? Bueno, son diferentes feudos, diferentes gentes que tenían poder. Entonces estaba un príncipe aquí, un rey acá, una princesa por allá, un conde por acá, con un territorio en el cual mandaba, y ese era el soberano en ese espacio geográfico determinado. Eso es, digamos, lo que se llama, lo que prima en toda la Edad Media. Y es lo que va a acabarse justo antes de que llegue a Colón. Para tener más claro esto, veamos el siguiente vídeo de la Edad Media. Al nombrar la Edad Media, en nuestra imaginación comienzan a aparecer imágenes de hermosas damas con lujosos vestidos y joyas, con sus nobles caballeros celebrando bailes y grandes banquetes de palacio. Algunos incluso suspiramos preguntándonos por qué no nacimos en aquellos maravillosos momentos. Pero ten mucho cuidado con lo que sueñas, curioso, porque no todo es como te lo pintan en las películas de Hollywood. Como te decía, la imagen de impecables vestidos, mejillas sonrosadas y peinados perfectos que aparecen en todas las películas no es del todo cierta. La Edad Media tuvo lugar desde el siglo V hasta el siglo XV. En esa etapa, la Iglesia prohibió las buenas costumbres higiénicas que se tenían en la época romana, argumentando que era un pecado y un capricho, ya que era muy costoso. En la Edad Media, a la gente no le gustaba el agua. Los sacerdotes y médicos consiguieron extender la creencia en toda la población de que el agua, y en especial la caliente, hacía debilitar los músculos, y que además generaba enfermedades. También decían que era mala para la vista, para los dientes, para el rostro, y que los hacía más vulnerables al frío. También decían que una capita de mugre siempre ayudaba a frenar enfermedades futuras. Y esto no solo ocurría con la gente pobre. Las damas más entusiastas del aseo se bañaban como mucho 2 veces al año. Y reyes como Enrique VIII o Luis XIV solo se bañaban bajo receta médica y con las debidas precauciones. Hasta la reina Isabel de Castilla presumía de solo haberse bañado 2 veces en su vida. Una el día antes de su boda, lo cual era una tradición antes de la ceremonia. Así que la clase alta olía igual de mal que la clase baja. Los vestidos y las famosas pelucas no se lavaban casi nunca. Y era normal que criaran liendres y piojos. A veces las untaban con trozos de tocino para que los traviesos bichitos se adherieran a las pelucas, evitando así que saltasen sobre la comida. Además contaban con sirvientes que se encargaban de desparasitarlos cada día, incluso de limpiarle las partes íntimas. Ciudades como Londres y París eran consideradas las más sucias de aquella época. Pero el olor de los edificios públicos y las casas era aún peor. Sobre todo si la gente se agolpaba en masa. Y por cierto, ¿has notado ese intenso aroma a incienso cuando pasas cerca de una iglesia? A mí personalmente me encanta ese olor. Y si no lo sabías, la tradición viene de la Edad Media. En aquella época en la iglesia se quemaba incienso para frenar el mal olor de la multitud. Como puedes ver, la gente no era muy limpia. Pero había veces en las que sentían un arrebato higiénico y se aseaban en seco, limpiándose las partes visibles del cuerpo con una toalla ligeramente húmeda. Así al menos no parecían tan sucios. Los médicos y sacerdotes prohibían lavar a los niños, ya que aseguraban que el agua los debilitaba y que eran más propensos a contraer enfermedades. Al tener pánico a la muerte, las madres no lavaban a sus hijos. Pero de este modo, las muertes eran muy altas, ya que cualquier pequeña herida que se hicieran se infectaba muy rápido, y muchos niños morían por esta razón. Tuvieron que pasar muchos siglos hasta que las personas aceptaran el baño como algo necesario. En el siglo XVII se popularizó el baño anual, que consistía en bañarse una vez al año en una tina con agua caliente. Los hombres no se quitaban los sombreros al entrar en las tabernas, ni al comer. La razón de este acto radicaba en que si lo hacían, era más probable que las liendres y piojos saltaran a la comida.
En aquella época no existían productos de limpieza. Así que la ropa era lavada con lejía, hecha con cenizas y orina. Además, muchas personas no se cambiaban de ropa durante meses, como el rey Jaime VI de Escocia. Como no se cambiaba de ropa, era muy común que estuviera plagada de piojos y liendres. Los nobles también las tenían, y a veces se rapaban la cabeza para eliminar a estos bichos. Solo que estos también habitaban en las pelucas que se ponían. Con la llegada de la era moderna en el siglo XIX, el baño se convirtió en algo más frecuente para los hombres, que se bañaban más veces al año, hasta 2 veces por semana. Las mujeres no lo hacían tan frecuentemente. Y sobre todo, no lavaban sus partes íntimas porque se pensaba que producía infertilidad. Sabemos que la Iglesia tuvo un papel muy influyente en la sociedad de aquella época. De hecho, la Iglesia se encargó de destruir y esconder libros y documentos para evitar que la gente tuviese una mente más abierta e ideas propias. La Iglesia amenazaba con el fuego eterno a todo aquel que no siguiese su mandato, acusándole de hereje y siervo del mismísimo diablo. De alguna forma, la Iglesia quería manipular la mente del pueblo, como si estos fuesen un rebaño de ovejitas. ¿Y cómo se consigue eso? Haciendo que el pueblo sea ignorante, y por consecuencia, sean mentes débiles y fáciles de manipular. De esta manera conseguirían tener el control absoluto sobre la sociedad. En la Edad Media, si alguna persona te veía haciendo alguna cosa extraña, podía acusarte de practicar brujería. Gracias a la sugestión social y la histeria colectiva, en esa etapa cientos de miles de mujeres fueron quemadas en las hogueras. La Inquisición las condenaba a muerte basándose en las supuestas pruebas que ofrecían los testigos, que estaban seguros de la condición de bruja de las acusadas. En la mayoría de los casos, la gente lanzaba acusaciones a causa del miedo que sentían, ya que la presión social les exigía estar de un bando o de otro. O eras acusador o eras acusado. Aunque realmente no hacía falta que fueses una bruja para ser acusada. Cualquier persona que te tuviese mucha envidia o un poquito de manía podía acusarte de bruja para acabar con tu vida. Y cualquiera se creía su falso testimonio. Cómo me alegro de no vivir en aquella época. Bueno, entonces decíamos que la Edad Media, durante toda la Edad Media, no había una sola autoridad, sino que eran muchos reyes, príncipes, princesas, condes, marqueses, etcétera, los que dominaban, los que, digamos, regían los destinos de Europa, algunos enfrentados entre ellos. Entonces comienzan a surgir grandes feudos o grandes reinos, como el de Aragón, como el de Castilla, como el de León, en Italia, Venecia, en fin, en Francia, Inglaterra, surgen, digamos, grandes reinos, o digamos, grandes para la proporción. Ya no hay un solo reino, sino que hay un montón de reinos en diferentes ciudades de Europa. Lo que impera es el feudalismo, y el feudalismo es eso, ¿verdad? Es un feudo, es un espacio territorial en el que una persona mandaba, ya sea rey, reina, príncipe, princesa, conde, condesa, etc. Entonces, ahí el que manda es la voluntad del soberano en ese espacio. Entonces, bueno, ¿por qué se da eso? Bueno, decíamos, porque cayó el Imperio Romano, ya no hay una sola, ya no hay una autoridad única en Europa, sino que hay un montón de autoridades, algunas muy pequeñas, otras un poco más grandes, que luego, más adelante, van a dar el nacimiento a los estados nacionales, lo que hoy es Francia, lo que hoy es España, lo que hoy es Inglaterra, etc. No, entonces, pero en ese momento estaba muy atomizado el poder. Entonces, no había una autoridad política, militar, unitaria, pero sí había solo una autoridad eclesiástica, la autoridad del Papa. Entonces, durante toda la Edad Media, el Papa va a tener gran poder, un poder inmenso. El Papa va a ser considerado el árbitro de la cristiandad. El Papa es el que en última instancia decide qué está bien y qué está mal. Incluso se aprueba el concepto de la infalibilidad del Papa, o sea que el Papa es infalible. Entonces ahí es donde se comete un montón de entuertos que hicieron los diferentes papas a través de la historia,
diciendo cosas que luego se descubrieron que no eran ciertas, pero que en ese momento se tenían que tener por ciertas porque si no eras condenado por la Santa Inquisición. Entonces el Papa, digamos, en un momento determinado dijo que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Que Dios hizo la Tierra, y entonces la Tierra en consecuencia era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra, la Luna, el Sol, Marte, Júpiter, etc. Bueno, eso obviamente luego se dieron cuenta de que no era así, de que la Tierra no es el centro del universo, que lo más que puede hablar de centro es en el centro de la galaxia que vivimos nosotros, de la Vía Láctea, es el Sol, pero que la Tierra gira alrededor del Sol, e incluso que lo único que gira alrededor de la Tierra es la Luna. Eso lo sabemos ahora, ¿verdad? Por supuesto, y en aquel tiempo no se sabía. Luego el Papa también dijo que la Tierra era plana, y que si usted caminaba, digamos, si esto fuera la Tierra, si uno caminaba, al momento se caía a los infiernos. Bueno, esa posición del Papa fue muy, digamos, extendida, se creía mucho, eso va a afectar mucho cuando Colón haga el viaje, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la iglesia tenía un gran poder, y lo importante del poder de la iglesia es que durante toda la Edad Media, la iglesia concentró el monopolio del conocimiento. Es decir, durante la Edad Media solo sabían leer y escribir los curas y los hombres, las mujeres no. Entonces, en los monasterios fueron centros de cultura, fueron centros de conocimiento, fueron centros de ciencia, porque ahí estaban los únicos que sabían leer y escribir. O sea, el 99.99% del resto de la población durante la Edad Media no sabía leer ni escribir. Es decir, hubo reyes y reinas que nunca supieron leer y escribir. Príncipes, princesas, condes, condesas, marqueses, marquesas, etcétera, que nunca supieron leer y escribir. Entonces, los conventos, los centros donde estaban los curas, se convierten en centros de ciencia. Y básicamente se hacen lo que llaman copistas. Copistas es que copian los libros. Obviamente no existía la imprenta, ahorita vamos a ver el papel de la imprenta, pero en ese momento todavía Gutenberg no había nacido. Entonces los libros solo se hacía un ejemplar, porque no había imprenta. Obviamente no había máquina de escribir, no había computadora, no había fax, no había fotocopiadora, etc. Entonces solo se escribía un ejemplar, digamos, se escribía un libro solamente un ejemplar. Y ese ejemplar generalmente iba a los conventos, donde algunos lo copiaban. Eso es un tema muy complicado porque copiar un libro es muy difícil porque llevan dibujitos y los capiteles, las primeras letras de cada palabra llevaban un dibujitos y bueno, ser copista era muy complicado. Por eso se dedicaban a eso los monjes, ¿verdad? Que sí sabían escribir. Entonces no era extendido el conocimiento, ¿verdad? Se reducía a una élite. Entre más fue avanzando la Edad Media, más gente comenzaba a leer y escribir. Vamos a ver que Colón, sin ser, digamos, parte de la iglesia, aprendió a leer y escribir igual que muchos. Entonces, pero eso fue al final. Al principio, la gran mayoría no sabía leer ni escribir. Bueno, entonces, también la iglesia, para defender esos privilegios, funda la Inquisición. La Inquisición, la Santa Inquisición, es una institución, como un ejército papal, que resguarda que la gente no piense diferente a lo que el dogma establece, el dogma católico. Entonces todo aquel que cuestionara al Papa iba a ser encausado. Muchas mujeres fueron acusadas de brujas, fueron sometidas a torturas más espeluznantes habidas y por haber. Hubo testigos que dijeron que sí, que fulanita era bruja y que andaba en escoba. Después de tantas torturas, muchas mujeres dijeron que sí, aceptaban públicamente que eran brujas y que volaban en escobas, con tal de que no las siguieran torturando y que las mataran. Preferían la muerte, confesar, aunque sea mintiendo, confesar y que las mataran y no estar sufriendo, ni ellos ni sus hijos. Entonces, bueno, eso está plagada la historia de la Edad Media de esos casos de hombres y de mujeres, Copérnico, Galileo, etcétera, ¿verdad? De gente que fue coaccionada a retractarse o a tomar veneno por cuestionar lo que decía la Iglesia Católica. Entonces, en resumidas cuentas, la Edad Media, la Iglesia Católica fue muy poderosa. Pero bueno, entonces, decimos rápidamente, la Edad Media no hay una autoridad única en Europa, sino que hay un montón de reyes, reinas, príncipes, etc.
la iglesia sí logra unir a toda Europa. Toda la Europa en aquel tiempo era católica. Inglaterra, Francia, España, Italia, todos eran católicos. No había una posibilidad de creer en otra religión, primero porque no existían, y luego las que existían quedaban muy largo, qué sé yo, digamos, las religiones que habían en América no eran conocidas en ese momento, las religiones que habían en la India, en China, quedaban muy largo, no había ninguna relación, en fin, no había, digamos, mucho conocimiento. Entonces, bueno, dentro de esa lógica que estamos describiendo de que la Edad Media fue por eso es que se llama la Edad Media, se llama la Edad del Oscurantismo, porque no había claridad, no había luz, no había conocimiento, todo era muy oscuro, todo lo manejaba la Iglesia Católica. La Iglesia Católica prefería los colores grises, ojalá oscuros, todo se manejaba de acuerdo a los intereses de la Iglesia, todo era muy manejado como en secreto. Cualquier cosa que pasaba, la iglesia tenía que dar un visto bueno para que fuera divulgado. En fin, era una época no muy bonita. Entonces, bueno, dentro de esa lógica, entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué los españoles llegaron a América? Si estamos diciendo que fue una época donde hubo poco conocimiento, donde hubo poca ingeniería, que hubo poca técnica, que hubo poco experimentos o conocimiento, ¿por qué los españoles llegan a América? La pregunta es válida y la respuesta vamos a intentar hacer una. En 1453, Constantinopla, que era la capital de la parte romana de Oriente, la capital, Bizancio, pues, cae en manos de los turcos otomanos. Mehmed logra vencer la resistencia de los católicos ortodoxos y toma Constantinopla. ¿Qué implica eso? Bueno, eso es un gran hito de la historia. ¿Por qué? Porque Constantinopla era la capital del imperio romano de Oriente. Ya el de Occidente, ya Roma había caído. Entonces, al caer Bizancio, al caer Constantinopla, los turcos no solamente ganan en cuanto a territorio y en cuanto a dominio, de superioridad militar, sino que además van a cerrar el paso de los católicos de Oriente a Occidente. Constantinopla era como la puerta que había que pasar para ir de Europa a Oriente, a India o a China o Ceilán o Vietnam o cualquier otro país. Había que pasar, en aquel tiempo obviamente, había que pasar por Constantinopla. ¿Por qué? Porque solo se podía, o en aquel tiempo, solo se podía llegar navegando hacia el este por el Mediterráneo, o sea, atravesar el Mediterráneo, llegar a Constantinopla y de ahí cruzar a pie y luego montarse en otra embarcación para llegar por el Mar Negro, por el Mar Rojo, por lo que sea, llegar a esos países o caminando en las grandes rutas comerciales que ahorita vamos a ver. Entonces, cuando los turcos otomanos toman Constantinopla, toman Bizancio, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ya no hay flujo comercial entre los mercaderes que venían de India y China hacia, y que traían mercancías hacia Occidente. Eso es lo que se llama la ruta de la seda. Ahorita vamos a ver un video sobre eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que entonces todas las mercancías que venían de la India y de China a Europa ya no pueden pasar. ¿Por qué? Porque los turcos otomanos, una vez que toman Constantinopla, impiden ese tránsito de mercancías. No las permiten. No permiten que ninguna persona de una religión que no sea católica pase por ahí. Porque ellos son musulmanes y no creen que no tienen buena relación con los otros católicos, más bien estaban en guerra había una guerra entre los católicos y los musulmanes. Entonces, ¿qué traían esas comerciantes que venían de India y China hacia Roma, hacia Europa? Bueno, traían muchas cosas, ahorita vamos a ver, pero traían artículos que eran de consumo importante en Europa para la comida. Ajos, orégano, chile, culantro, creo que culantro es americano más bien. Bueno, en fin, ahorita vamos a ver toda una serie de especies que eran vitales para Europa porque la comida en Europa era sosa, no tenía sabor. Entonces, para darle sabor a la comida necesitaban las especies que venían de China y de India.
pimienta, orégano, clavo de olor, nuez moscada, etc. Pero además de que traían esos productos que son especies, bueno, traían otro más, pero ahorita lo vamos a ver, un elemento vital que traía la ruta de la seda va a ser la tecnología. Porque si bien decimos que en la Europa de la Edad Media no hubo ningún avance porque la Iglesia concentraba el poder del conocimiento, del saber y del escribir, sí floreció el conocimiento en India y en China y en los países árabes. Entonces comienzan a darse unos grandes desarrollos en esas sociedades de Oriente que por medio de la ruta de la seda pasan a Europa. ¿Cuáles son esos conocimientos? Bueno, los que le van a ayudar a Colón a llegar a América van a ser varios, pero básicamente, o sea, los que vamos a tener en claro son todos los avances que hicieron en India, China y en los países árabes con respecto a elementos de orientación. La brújula, el sextante, el astrolabio y el cuadrante. Son 4 instrumentos, mecanismos que le permiten a la gente, vamos, como que ahora sería el GPS, digamos, el GPS de la época. Claro, el GPS es mucho más bueno, pero en aquel tiempo, digamos, era el GPS de la época. Son instrumentos, ahorita vamos a pasar fotos sobre eso, y permitía a la gente ubicarse en el espacio, en un territorio dado. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque antes de que Colón tomara los barcos para llegar a América, la navegación europea era por el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar menor. Existen 2 mares grandes, o océanos, que es el Atlántico y el Pacífico. Luego están los mares menores, que son más pequeños, digamos. Está el Mar Rojo, el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Caribe, y otro es el Mediterráneo. Entonces el Mediterráneo es un mar relativamente pequeño, es un lago grande, digamos, y la navegación en esa época era costera. Es decir, los barcos iban, digamos, iban de Roma a Bizancio, a Constantinopla, pues. Los barcos, que eran relativamente pequeños, eran movidos por tracción humana, por remos. Los barcos iban cercanos a la costa. Entonces, si había un enfermo, o si necesitaban agua, simplemente se acercaban a la costa y tomaban agua o alimento, atendían a una persona enferma, etc., y seguían. No se podía hacer navegación a mar abierto porque en ese tiempo los europeos y nadie sabía cómo orientarse sin ayuda, ¿verdad? No habían instrumentos que le dijeran dónde es el sur, dónde es el norte, hacia dónde navegar. Entonces, toda la navegación en el Mediterráneo, que era donde navegaban los europeos, era costera, era con barcos manejados por remos. Pero en la India y en China habían desarrollado instrumentos que permitían navegar sin necesidad de ver la costa, porque había una forma de ubicarse, un GPS, digamos. Eso se llaman el cuadrante, el sextante, el astrolabio y la brújula. Todos sabemos que la brújula siempre da al norte, el cuadrante, el sextante y el astrolabio son instrumentos que, poniéndolos perpendiculares al oriente, hacia el mar, digamos, hacia la superficie del mar, y con respecto al sol, te daba ahí, pues, medio de ciertas leyes físicas, te daba dónde estaba un GPS, digamos, de la antigüedad. Entonces, eso va a ser vital para Colón. ¿Por qué? Porque la navegación hacia América no va a ser como la del Mediterráneo, que era de pocos días y que era siempre viendo la costa. Porque para pasar de España a América van a pasar muchos días sin ver la costa. Necesitaban orientarse hacia dónde navegar. Entonces, uno de los elementos más importantes para que Colón hiciera ese viaje a América fue precisamente el que Colón contara con avances tecnológicos hechos en Asia y en China y en India y en países árabes, el astrolabio, el sextante, el cuadrante y la brújula. Pero no solamente eso, sino que además los de Oriente habían mandado descubrimientos muy importantes. Primero, el barco grande y la vela. Dijimos que antes de que Colón llegara a América, la navegación europea era en el Mediterráneo, con barcos relativamente pequeños y movidos por tracción humana, por remos. Pero no se podía viajar de Europa a América
en barcos pequeños y manejados por remos. No habría fuerza motriz posible, ni llevando 1000 hombres que pudieran remar tanto para llegar a América. Y además, como el viaje era tan largo, como no había costa cerca, sino que había que pasar, no sé, 3, 4, 5 meses, el barco tenía que ser suficientemente grande para llevar provisiones. Y sobre todo, provisiones vivas. Caballos, vacas, chanchos, gallinas, etc. Y llevar cosas vivas, lechuga, tomate, chile dulce, qué sé yo, para poder cocinar. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitaba un barco grande. Y si era un barco grande, mucho menos que lo podían mover hombres o fuerza motriz. Entonces, para eso tenían la vela. La vela, como todos sabemos, son digamos, como de tela, no es de tela, pero es como de tela, que impide el paso del viento y eso hace que entonces el barco pueda moverse de acuerdo a la oposición al viento. Entonces, el viento mueve el barco. Eso fue vital para el descubrimiento de América, o la llegada de los españoles a América. ¿Por qué? Porque van a tener la posibilidad de tener un barco grande, donde vengan muchos españoles, pero además traigan mucha comida, y comida viva, tanto en animales como en vegetales, y además no tengan que estar remando. Entonces, decíamos que Colón logra resumir en él mismo una serie de avances tecnológicos que habían hecho otras civilizaciones, sobre todo India, China y los árabes, y que eran básicamente de orientación, como el astrolabio, la brújula, etc. Y los barcos grandes, que había tecnología para hacer esos barcos grandes, y la tecnología para mover lo que eran las velas. Pero también habían desarrollado los mapas, sobre todo los mapas portulanos, que era la capacidad que tenían algunos expertos en hacer mapas rápidamente para ubicarse geográficamente donde están. Eso va a ser vital cuando Colón llegue a América. Los españoles lleguen a América, que van a hacer mapas para ubicar dónde están las cosas. Entonces, dentro de esa lógica de que bueno, otro elemento vital que lo vimos la semana pasada, los españoles habían adquirido, o a Europa había llegado el conocimiento de la pólvora y del arcabuz. El arcabuz, decíamos, lo vimos la semana pasada, es un rifle muy primitivo que va a ser vital cuando venga la guerra contra los indígenas. Entonces, decíamos que, y resumiendo, los Colón y sus huestes tenían una serie de conocimientos que les va a permitir emprender el viaje de Europa a América, que antes eran imposibles, porque tenían que tener barcos grandes, pero no llegó esa tecnología hasta muy tarde, hasta en su época. Las velas, que antes no existían, pero Colón sabía que existían y que se podían usar, el astrolabio, la brújula, el sextante, el cuadrante, etc. Entonces Colón, que era un almirante muy importante, que era una persona muy estudiosa, que era un científico, que era, digamos, para la época era un sabio, Colón reúne todos esos conocimientos y los incorpora en una caravana que sale de Puerto de Palos, en España, a América. Entonces, bueno, y otro elemento importante que va a ser vital en la conquista, que lo vimos la semana pasada, el caballo. Los mongoles habían adiestrado una serie de caballos cada vez más, digamos, purificado la raza de los caballos. Los caballos cada vez eran más altos, más mansos, más obedientes a la hora de darle indicaciones con las riendas, cada vez más fuertes, más altos, saltaban más, le tenían menos miedo a la guerra, a las cosas, digamos, que podían asustarlos. En fin, los españoles van a tener toda una serie de elementos que le van a ser vitales para llegar a América. Entonces, Europa, decíamos, no había una autoridad única, sino que murió, porque al caer el último emperador romano, que se llamó Rómulo Augusto en el siglo XV, digamos, cae ese último emperador, y entonces a partir de ahí termina la edad antigua y empieza la edad media. Entonces no hay un solo poder, sino que Europa se atomiza el poder, hay reyes por todo lado, feudos por todo lado, por eso se llaman las regiones feudales. Luego eso genera una época de gran oscurantismo, donde la iglesia es el que va a fijar las pautas de la sociedad. La iglesia es la que va a decir que está bien y que está mal. El papa va a ser el árbitro de la cristiandad,
Posteriormente cae el otro imperio romano, el de Oriente, cuando los turcos otomanos toman Bizancio, y eso hace que los turcos otomanos cierren esa puerta que significó Bizancio entre Europa y Asia, y entonces eso hace que los españoles comiencen a buscar cómo expandirse, cómo llegar a la India sin pasar por el Mediterráneo, porque estaba cerrada la puerta de Bizancio. Entonces comienzan a buscar otra opción. Los portugueses intentan bajar, circunnavegar África para llegar a Asia, pero a Colón dice, no, esta ruta es muy complicada, mejor sigamos derecho. La idea de Colón no era totalmente equivocada, digamos, dentro de la lógica es correcta. La tesis de Colón es que si algo es redondo, si yo salgo de aquí, si navego, tarde o temprano llego al mismo lugar, si la Tierra es redonda, y él creía que la Tierra es redonda, aunque la mayoría de la población creyera que la Tierra era plana. Una de las decisiones del Papa de que la Iglesia era plana. Entonces, lo que pasa es que Colón nunca imaginó que el diámetro de la Tierra era tan grande y que en medio de su camino iba a aparecer un nuevo continente. Colón, aunque ustedes no lo crean, Colón murió creyendo que había llegado a la India. Para Colón, él nunca descubrió un nuevo continente, nunca llegó a un nuevo continente, él nunca se enteró que llegó a nuevas tierras. Colón murió creyendo que había llegado a las Indias. Por eso es que a los nativos de América se les dice indios, porque Colón creyó que había llegado a la India, y Colón se refería a los nativos de acá como indios, porque para él eran indios de la India. Obviamente, luego nos dimos cuenta que estaba equivocado. Entonces, es importante entonces tener claro de que las motivaciones que tuvo Colón, la motivación que tuvo Colón para tomar barcos y llegar a América era, primero, la necesidad de encontrar una ruta para llegar a la India que no fuera por el Mediterráneo, porque estaba cerrada, tomada por los turcos otomanos. Luego, la segunda motivación es que tenía muchos elementos tecnológicos que no habían sido desarrollados propiamente en Europa, sino que en otros países, pero que habían llegado a Europa y que él las manejaba. Todo lo que hablábamos del solabrio, el sextante, el cuadrante, la vela, el barco grande, la carabela, etc. Bueno, entonces es importante. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que durante 8 siglos los musulmanes dominaron España. España era un reino visigodo que estaba muy en crisis. Los árabes, que ustedes saben, bueno, que España y África, o sea, la África que está arriba del Sahara, o sahariana, hay un estrecho muy pequeño, entonces los árabes invadieron. Los árabes venían en un aumento, en un apogeo inmenso, después de que Mahoma plantó su religión y unió a los árabes, a todos los árabes los unió. Todos los árabes tenían como objetivo dominar Europa. Entonces lo intentaron por España y dominaron durante 8 siglos España. También lo intentaron por el otro lado y llegaron hasta Austria, a las puertas de Austria. Bueno, por eso es otro costal. Lo importante aquí es que cuando llegan a España tienen poca resistencia porque, como decíamos, el reino visigodo que imperaba en España era estaba muy debilitado por pugnas entre ellos, entre diferentes reinos, que decíamos que no había una sola autoridad, sino que había muchos reinos. Entonces, entre un reino de Aragón se peleó con el de León con Castilla, Castilla con los de Barcelona, etc. Había unas disputas internas. Eso aprovechó que los musulmanes que estaban unidos, que tenían una fe muy inquebrantable, la fe musulmana, entraran y dominaran España. El objetivo de ellos era dominar toda Europa. Pero no pasaron de los Pirineos. ¿Por qué no pudieron pasar de los Pirineos? Porque, como todos sabemos, los Pirineos son montes muy altos donde hay nieve. ¿Y de dónde vienen los árabes? Del desierto de Sahara. Ellos estaban acostumbrados y eran fantásticos guerreros en tierra caliente, en el desierto. En la montaña y sobre todo donde hay nieve, ahí ya no eran tan eficientes. Entonces eso hace que los Pirineos, contengan a los musulmanes. Llegan hasta los Pirineos. En los montes Pirineos comienzan a crearse, grupos opositores a la conquista de los árabes sobre España,
con el tiempo, eso no pasa de un día para otro, sino que son muchos años, comienzan a crearse como guerrillas, comienzan a atacar a los grupos pequeños, a atacar a los musulmanes. Los musulmanes comienzan a bajar y a bajar y a bajar, y en un proceso que dura 700 años los expulsan. No fue de la noche a la mañana, sino que fue un periodo muy largo. Antes de que los expulsaran, en algunos momentos y en muchos espacios, musulmanes y católicos tuvieron una vida pacífica, incluso de convivencia, y hubo mucha relación entre musulmanes y cristianos católicos, o católicos de España. Hubo incluso matrimonios, y sin problema, una mujer musulmana se casaba con un cristiano, tenían hijos, los hijos los educaban en ambas religiones, y cuando tuvieran uso de razón, podían elegir si se quedaban con la católica o con la musulmana, no había problema, todos convivencia, eran integrados los musulmanes a los españoles integraban a los musulmanes. Hubo momentos, digamos, de gente que hablaba los dos idiomas, tenían las dos religiones, no eran excluyentes, digamos, había mucha camaradería, mucha solidaridad, mucha apertura de parte de todos. Entonces, digamos que la dominación musulmana en España pasa por periodos de gran amistad y de gran convivencia a periodos en que hubo guerra. Ahorita vamos a ver cuáles fueron esas. Entonces, bueno, los árabes comienzan a tomar España, la toman, conviven mucho tiempo con los españoles. Toda España, en un principio, era dominada por los musulmanes. Comienza a bajar la dominación de los españoles, comienza, digamos, los españoles a expulsar a los árabes del territorio español, hasta que efectivamente los expulsan. Para eso vamos a ver el siguiente vídeo que habla un poco de todo esto. En el siglo VIII tendrá lugar uno de los hechos más determinantes para la historia de España, la invasión musulmana. En el año 711, los musulmanes se apoderan de un reino visigodo muy debilitado por las luchas intestinas. Hispania se convierte, a partir de entonces, en Al-Ándalus, una parte más del imperio creado por Mahoma 100 años antes. A lo largo de sus 8 siglos de existencia, Al-Ándalus será un escenario de mestizaje e intercambio, el puente a través del cual llega a Europa la herencia del saber del mundo clásico. La invasión musulmana se desarrolla en varias expediciones a lo largo de 4 años. Entre 711 y 725, toda la península ha sido ocupada, salvo pequeños núcleos en Asturias y los Pirineos. Tras unos años de sequía, los invasores se retiran tras los ríos Duero y Ebro. La retirada favorece la recuperación de los núcleos cristianos. El pequeño reino de Asturias se convertirá en el punto de partida de la resistencia al invasor, la llamada Reconquista. Tras la legendaria batalla de Covadonga, hacia 720, Pelayo y otra serie de reyes asturianos expanden el reino hacia el sur. Navarra se mantiene independiente, mientras que Carlomagno ocupa los territorios al norte del Ebro, organizando los condados catalanes y la marca hispánica para frenar a los musulmanes. En el siglo X, la zona musulmana de Hispania se ha convertido en califato. Abderramán III y sus sucesores organizan una corte califal llena de lujo y boato, ampliándose la mezquita cordobesa y edificando la ciudad palaciega de Medina Azahara. Por el lado cristiano, el reino de Asturias se convierte ahora en el de León. Ramiro II será su monarca más poderoso, derrotando a los musulmanes en Simancas en el año 939. A finales de siglo, sin embargo, la expansión de los reinos cristianos sufre un fuerte retroceso, debido al empuje de los musulmanes, dirigidos ahora por Almanzor. La situación cambiará radicalmente en la centuria siguiente. Durante el siglo XI, el califato de Córdoba se desintegra en numerosos reinos, llamados de taifas. Galicia, León, Castilla, Navarra y Aragón se organizan como reinos, mientras que en Cataluña evolucionan los condados catalanes. La división musulmana favorece las incursiones leonesas, castellanas y aragonesas en un avance demoledor. La debilidad de los reinos de taifas y la presión de los ejércitos cristianos
movieron a los andalusíes a llamar en su ayuda a la dinastía africana de los almorávides. Estos consiguen en el año 1086, en Sagrajas, frenar la expansión cristiana. Los almorávides controlarán al-Ándalus durante cerca de 100 años, pero su poder acabará por debilitarse, lo que aprovechan los reinos cristianos para atacar. La victoria almohade en Alarcos supuso un duro golpe para los reinos cristianos. La situación se agravó en 1211, cuando el castillo de Salvatierra, único baluarte cristiano al sur del Tajo, cae en manos musulmanas, amenazando Toledo. Ante la delicada situación, el rey castellano Alfonso VIII solicita la ayuda del resto de los reinos cristianos y del Papa Inocencio III, que da a la lucha el carácter de cruzada. Respondiendo al llamamiento llegan a Toledo tropas de Aragón y numerosos cruzados de toda Europa. León y Navarra, por el contrario, rehúsan unirse a la partida. El 19 de junio de 1212 salieron de Toledo las huestes cristianas. En su camino tomaron las plazas musulmanas de Malagón, Calatrava, Alarcos y Caracuel. Aquí se les unió el ejército de Sancho de Navarra, con solo 200 caballeros. Tras una escaramuza en el puerto de Muradal, el choque definitivo se producirá junto al lugar llamado Mesa del Rey. Será la batalla de las Navas de Tolosa. La victoria en las Navas de Tolosa aumentó la presión cristiana sobre los musulmanes. Para el reino de Aragón, Jaime I conquistó Mallorca e Ibiza, así como el reino de Valencia. Fernando III de Castilla ocupó la Baja Extremadura, Sevilla, Córdoba, Jaén y Murcia, mientras que Sancho IV toma Tarifa. Por su parte, Portugal completa la conquista del Algarve hacia 1250. Caído el imperio almohade, el último reducto musulmán de la península es el reino nazarí de Granada, fundado en el año 1238. Por parte cristiana, Castilla se configura como el reino más poderoso y el mayor enemigo de los nazaríes, mientras Portugal, Navarra y Aragón buscarán objetivos distintos. Desde el principio el reino de Granada fue un objetivo castellano. La batalla del Salado en 1340 supuso un primer revés para los granadinos. La alianza de los reinos de Castilla y Aragón, mediante el matrimonio de los reyes católicos, propició el asalto definitivo sobre el reino de Granada. La caída de la capital, Granada, era solo cuestión de tiempo. En 1491 comenzó el asedio a la ciudad de Granada, que duró casi un año. 50.000 combatientes impusieron un severo cerco alrededor de la ciudad de Granada. Los granadinos, impotentes, realizaron diversas incursiones en campo abierto que fueron rechazadas por los cristianos. El hambre y las enfermedades minaron su resistencia. Finalmente, la ciudad se rindió el 2 de enero de 1492. La rendición de Granada a los reyes católicos pone fin a 7 siglos de lucha en la península ibérica entre musulmanes y cristianos, conocidos como Reconquista. Además, el reinado de Isabel y Fernando supone el comienzo de un proceso homogeneizador de unificación cultural que se manifiesta principalmente en la cuestión religiosa, con la conversión obligada de los musulmanes de Granada y la expulsión de los judíos, y que se completará en el siglo XVII con la expulsión de los moriscos. Bueno, vimos ya cómo fue la reconquista, que llaman ellos, los españoles, de su territorio en contra de la presencia musulmana hasta que los expulsan. El último jefe de Estado o líder de los musulmanes, Boatil, tiene que salir en un barco huyendo hacia África y ahí tratar de ver cómo hacía para recuperarse, cosa que nunca pasó. Entonces, bueno, esa reconquista española es vital. ¿Por qué? Por 2 razones básicas. Primero, porque en ese periodo de reconquista, de lucha de los católicos españoles contra los musulmanes, los católicos, los españoles van a desarrollar el arte de la guerra. Se van a volver muy expertos en la guerra, en cómo atacar, en cómo defenderse, en cuáles son los
digamos, los combates, cómo atacar si el terreno es plano, cómo atacar si la tierra, si el territorio es digamos, en pendiente, cómo utilizar los elementos de los árboles, las montañas, los ríos, en términos militares, cómo usar el caballo en combate. O sea, usted puede montar a caballo, pero si no sabe cómo pelear a caballo, de nada le sirve tener el caballo. En fin, desarrollaron el casco de hierro, que vimos la semana pasada que fue muy importante, la armadura, la lanza. Cada vez eran más buenos en cuanto a las lanzas que tenían que hacer, las armas de guerra, etc. Los rifles, bueno, los arcabuces de aquel tiempo. Los caballos, cada vez, digamos, tener mejores caballos. Todos esos elementos que van a incubarse, que van a desarrollarse en la Reconquista, luego van a ser traídos a América. Y por eso se dio la conquista, que ya vimos un poco adelante la semana pasada eso. ¿Y por qué va a ser importante eso? Bueno, porque los últimos musulmanes fueron expulsados de España en enero de 1492. 1492, enero. ¿Y cuándo llegan los españoles a América? Octubre de 1492. O sea, el mismo año que los musulmanes son expulsados, definitivamente, y los últimos musulmanes son expulsados, en ese mismo año los españoles llegan a América. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los españoles tenían fresco todo lo que eran los conocimientos militares que habían adquirido en la guerra contra los musulmanes. Y esto va a ser vital para la conquista de América. ¿Por qué? Porque los españoles tenían grandes conocimientos militares de cómo atacar, de cómo defenderse, de cómo utilizar los elementos de la naturaleza, cómo replegarse, cómo usar los escudos humanos, cómo atacar por los flancos, en fin, que no tenían los indígenas. Otro elemento vital, que durante ese tiempo que los musulmanes los árabes dominaron España, se dio lo que decíamos matrimonios entre musulmanes y católicos, o sea, se toleró la mezcla, el mestizaje, y eso va a ser un elemento vital en América. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles a América, van a mezclarse con las indígenas. Obviamente, como todos sabemos, y desgraciadamente, fue en términos muy desventajosos para las nativas. Es decir, en otras palabras, y perdónenme que sea tan crudo, pero la mayoría de las veces fueron violadas. Las mujeres fueron violadas por los españoles, y entonces los españoles utilizaban a las mujeres, sin el sentido más jodido del término, y las dejaban ahí. Entonces las mujeres generalmente, obviamente, podían quedar embarazadas, porque obviamente no tenían ningún tipo de cuestión de anticonceptivos. Y entonces comienza a surgir un nuevo elemento en América. Antes teníamos solo los indígenas. Llegan los españoles, ya tenemos indígenas y españoles. Y ahora surge un nuevo, que es el mestizo. Los mestizos son la mayoría hoy en América. Nosotros somos mestizos, ¿verdad? O sea, la inmensa mayoría de América Latina somos mestizos. Mezcla entre español e indio, que luego se va a mezclar con otro tipo de grupos étnicos. Van a venir los negros, van a venir los chinos, los alemanes, etc. Entonces, y eso es importante, el concepto de crisol de razas. Y eso, por lo que es pregunta de examen. ¿Qué es el crisol de razas? Bueno, es lo que decía Andrés Bello, es Costa Rica, América Latina es un crisol. Un crisol es un instrumento de vidrio para hacer alquimia. Y aquí están mezcladas todas las razas. Aquí hay, nosotros, si a mí me sacaran sangre en este momento y la examino en un laboratorio, tira cierto porcentaje de blanco, digamos blanco español, cierto porcentaje de negro, cierto porcentaje de indígena, cierto porcentaje de chino, y así sucesivamente. Y eso sin contar que el español no era puro. Decíamos que en España durante 800 años fue dominada por los musulmanes. Entonces, antes de que llegaran los musulmanes, había sangre goda, visigoda, ostrogoda, álanos, ávaros, bárbaros, o sea, todas las tribus bárbaras que llegaron a Europa estaban ahí, pero luego vienen musulmanes y se cruzan con todos esos que estaban ahí, godos, ostrogodos, etc. Y luego vienen a América, todos mezclados, vienen a América y se mezclan con las indígenas. Entonces se hace una mezcla, eso es crisol de razas. O sea, un tubo de ensayo donde metes un montón de razas y sacas una raza.
que la raza mestiza, que es lo que somos nosotros. Esa mezcla muy grande de diferentes grupos étnicos. Y entonces eso es América Latina. Hay que entender que nosotros somos un crisol de razas. Somos el único región en la historia de la humanidad, la única región del planeta donde se da tanta cantidad de mezclas, donde hay chinos, negros y todos mezclados. Usted va a Estados Unidos y los estados son todos como muy rubiecitos y muy estereotipo de lo que es el gringo. Va a Europa y más o menos también, ¿verdad? Va a Asia y todos son más o menos los árabes, etc. En cambio América Latina no. América Latina en América Latina surge una nueva raza, surge un nuevo grupo étnico, que somos los mestizos. Claro, esos grupos surgen del dolor de muchas mujeres indígenas, pero eso hay que tenerlo clarísimo. ¿Por qué? Porque los españoles venían solo hombres. Cuando en los primeros años que venían, después de Colón, y ya venían los viajes, durante mucho tiempo solo venían hombres, no permitían que las mujeres se vinieran en el barco. ¿Por qué la corona española no permitía que vinieran mujeres? Primero, porque para ellos, que es un instituto católico y machista, las mujeres no podían venir en los barcos porque era una cuestión de hombres. Segundo, porque según la tradición, una mujer, sobre todo guapa, en un barco iba a causar motines, iba a causar broncas entre los hombres, porque era después de 3 meses de andar en el mar, iba a causar líos y enredos. Entonces, mejor no. Mucho tiempo después sí permitieron que las mujeres vinieran en los barcos, pero tenía que tener un requisito básico: tenía que estar casada y venir con su esposo. No podía ir casada y venir sola, no, tenía que venir casada y con su esposo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando mandan autoridades aquí, civiles, para los virreyes y las alcaldías, etcétera, si van a mandar españoles y obviamente tienen que ir con su mujer, entonces, pero solo si la mujer es casada y viene con su marido. Bueno, eso es básicamente eso. Entonces, los musulmanes le legaron eso a América Latina, que los españoles tuvieron la claridad mental, la lucidez, para mezclarse en España, y que luego ese experimento que hicieron, esa mezcla con los musulmanes, la traen a América y la implementan en América Latina, y se genera ese crecimiento. ¿Por qué decimos en América Latina y no en la América anglosajona? Bueno, porque y eso también es muy importante tenerlo presente, la conquista que hicieron los musulmanes, los sajones, o sea, los ingleses o británicos en su territorio, Estados Unidos y Canadá, va a ser muy diferente al resto de la conquista que hicieron los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles se mezclaron con los nativos, los ingleses no. Los ingleses lo que venían era a buscar tierras. ¿A quiénes le querían quitar las tierras? A los indígenas. ¿Qué tenían que hacer los ingleses para poderle quitar las tierras a los indígenas? Matarlos. Entonces, en España, en la América anglosajona, se desata una guerra en contra de los indígenas y los van a matar a casi todos. Los que no mataron los pusieron en reservas indígenas. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, decíamos que los musulmanes van a aportar, digamos, indirectamente ese efecto que da el mestizaje, que se hace primero en España y que luego se hace en América, y que va a beneficiar, digamos, la creación de un nuevo crisol de razas que es América Latina. Entonces, esa toma, decíamos, volviendo a lo de Constantinopla, va a ser vital, porque entonces cuando los turcos otomanos, que son los mismos, digamos, son musulmanes, igual que lo estaban en España, logran tomar Constantinopla, hace que España sienta la necesidad de buscar, bueno, Europa en general, sienta la necesidad de buscar otra ruta para llegar a la India, y eso hace entonces que los españoles, con Colón a la cabeza, surja la idea de aprovechar todos los conocimientos tecnológicos que venían de Asia para enrumbarse a América y llegar a América. Por eso es importante tener en cuenta la caída de Constantinopla. Vamos a ver un video sobre eso. Constantinopla y el comercio con Oriente. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Recuerdan? Ok,
Pero de todos esos caminos, aquellos que eran rutas comerciales, bueno, digamos que todos ellos pasaban por Constantinopla. ¿Y qué? Pues que pasen, ¿qué importa? Resulta, Pipo, que llegado el cuarto siglo después de Cristo, el mundo había cambiado mucho. Para sostener las riquezas ya no era suficiente conquistar, saquear y dominar territorios. Ahora había otra forma para generar riquezas: el comercio de mercancías con el Extremo Oriente. Es que mucha gente de este lado del mundo quería cosas que solamente se producían de este otro lado del mundo. Y esta gente, claro, muy bien, quería cosas que solo tenían estos, especialmente el oro y la plata que habían acumulado durante tantísimos siglos. Como las distancias entre un lado y el otro del mundo eran inmensas y viajar por ese entonces era muy peligroso, solo unas pocas rutas comerciales unían a estos dos mundos. ¿Y saben qué? Sí, todas esas rutas pasaban por la ciudad de Constantinopla, que se había convertido en un gigantesco embudo donde de un lado se juntaban todas las mercancías y del otro se distribuían por toda Europa y norte de África. Así fue, mis queridos, como lentamente el poder y la riqueza dejó de estar en manos de quienes ostentaban el ejército más poderoso y comenzó a estar en aquellos que controlaban el comercio. Constantinopla, la nueva Roma. La magnífica e impenetrable ciudad de Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino. Al estar ubicada justo entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, Constantinopla era algo así como una gran puerta natural que conectaba Occidente con el mundo del Extremo Oriente. Pero ¿quiénes vivían en Constantinopla? ¿Cómo se originó el poderoso Imperio Bizantino? Para resolver este acertijo, dirijámonos una vez más a la antigua Roma. En el 330 después de Cristo, un hombre llamado Constantino era emperador del legendario Imperio Romano. A Constantino le tocaron épocas complicadas y turbulentas. De un lado, los pueblos bárbaros germanos avanzaban imparablemente hacia Roma, y del otro lado estaba un grupo de ciudadanos romanos quienes, cansados de la violencia, encontraron en la religión cristiana un refugio para escapar de tanta opresión. Lo primero que hizo Constantino fue mudar la capital del imperio a un lugar seguro y estratégico. Así fundó la Nueva Roma, aunque después de su muerte esta ciudad pasó a llamarse Constantinopla en honor a él. En el año 395 después de Cristo, un sucesor del gran Constantino, el emperador Teodosio, tuvo que dividir el imperio en dos partes: la de Oriente con capital en Constantinopla y la de Occidente con capital en la antigua Roma, y designó a sus dos hijos como herederos de aquellos dos imperios. Pero el Imperio de Occidente ya tenía sus días contados y nada podía detener su inevitable final. En el año 476, Roma fue invadida, saqueada y destruida por un ejército de bárbaros germanos. Junto con la caída de Roma, el Imperio de Occidente fue totalmente desmembrado. Las dos iglesias. El emperador Justiniano I construyó fortalezas y apoyó el arte en todas sus manifestaciones. Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía, un edificio que es casi un milagro de la arquitectura. Su cúpula mide 30 metros de diámetro y se eleva hasta 50 metros de altura. Y eso no es todo. Por la forma en que está sostenida esta cúpula, parece flotar en el aire. Esta iglesia fue el símbolo de la unión y el fortalecimiento del imperio bajo la religión cristiana. Pero fuera del imperio, específicamente en la famosa Roma, vivía la cabeza de la iglesia católica, llamado el Papa, que gobernaba todo el mundo católico desde el Vaticano. Resulta que a los papas de aquella época no les gustó el poder que Justiniano empezaba a tener sobre sus fieles. Ahora sí que no comprendo nada. ¿Acaso no eran todos cristianos? Sí, Pipo, todos eran cristianos, pero los papas en Roma querían tener el control absoluto de todos los cristianos del mundo, imponiendo cosas tales como la manera de enseñar la Biblia o el idioma en que se debía rezar. Y no les gustaba ver cómo las fortalecidas iglesias del Imperio Bizantino tomaban decisiones por su cuenta.
Así, los viejos resquemores entre Oriente y Occidente se volvieron a hacer presentes. Fue entonces que la cristiandad se separó en dos grandes fracciones. Por un lado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por el otro, aquellos que no querían estar bajo las órdenes del Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. La crisis del Imperio Bizantino. Bizancio controlaba los territorios más codiciados del mundo conocido hasta ese momento. Tras la muerte de Justiniano, ninguno de los emperadores que lo sucedieron lograron mantener lo que éste había conseguido y las fronteras del imperio se fueron debilitando. La caída de Constantinopla. Con un ejército superior a toda la población de Constantinopla, en abril de 1453, Mohamed II, sultán de los turcos, plantó su tienda frente a la puerta de la ciudad, decidido a entrar o morir. Los bizantinos esperaban que las gigantescas murallas pudieran contener al enemigo una vez más. En el medio de la batalla, Mohamed descubrió su arma secreta. Un cañón tan gigantesco que dicen que tenía que ser arrastrado por 300 bueyes y lanzaba proyectiles de casi media tonelada a más de 1000 metros de distancia. En sus viajes por China, los turcos habían conocido un poderoso invento: la pólvora. El 29 de mayo de 1453, después de 2 meses ininterrumpidos de lucha, los turcos entraron en la ciudad semidestruida. Mohamed II tomó el control de Constantinopla y la convirtió en la capital del Imperio Turco-Otomano. Luego le cambiaron el nombre por Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía. El fin de una era. Durante más de 1000 años, Bizancio fue el eje que unió el comercio entre Europa y Oriente. Fue un puente que conectó las enormes riquezas provenientes de países muy lejanos, especialmente de China e India. Al caer en manos de los turcos, este puente se rompió. Y toda Europa se desesperó por encontrar nuevas rutas comerciales. Así fue que surgieron muchísimos aventureros y exploradores. 39 años más tarde de la caída de Constantinopla, una expedición española al mando de Cristóbal Colón se lanzó al mar. Colón estaba convencido que el mundo era redondo. Sí, claro. Redondo como esta pelotita. Y navegando hacia el oeste, en algún momento se podía llegar al este. Colón tenía razón, aunque en sus cálculos no contempló un enorme obstáculo. Sí, en su viaje hacia el oriente, Colón se topó con todo un continente que Europa desconocía por completo. Aunque él creyó llegar a la India, esas tierras eran América. Y su hallazgo inició toda una nueva etapa en la historia de las civilizaciones. Lo importante de esa ruta de la seda, perdón, de esa toma, es que rompe el circuito de la ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda? Bueno, decíamos que la ruta de la seda era que vienen desde la antigüedad, no fue que estaba ahora, sino que hace mucho tiempo, y incluso en unos casos se mantiene. Es una ruta que surge del corazón de China, en Chang'an, cruza todo el territorio chino, llega a la India, cruza Afganistán, Pakistán, todos esos países. Tan significa pueblo de. Entonces, Pakistán es pueblo de los Pak, Afganistán es pueblo de los afganos, etc. Bueno, llega después a Irán, Irak, finalmente llegaba a Constantinopla y de ahí en barco para Europa. Eso es la ruta de la seda. ¿Qué llevaba la ruta? ¿Qué se manejaba en la ruta de la seda? ¿Qué se comerciaba? Bueno, durante ese trayecto, y obviamente en aquel tiempo no había carros, no había barcos, sino que lo que habían las caravanas eran caballos o camellos jalando carretas. Y ahí en las carretas llevaban todos esos. Había que manejar, había que atravesar muchos desiertos, el Gobi, por ejemplo. Entonces iban unidos 100, 200 caravanas para protegerse de los inclemencias del clima, como de atacantes que venían a robar. Entonces venían en caravanas grandes. ¿Qué llevaban? Bueno, en las carretas lo que llevaban básicamente era lo que decíamos especies: la pimienta, el clavo de olor, el azafrán, la vainilla, la nuez moscada, la canela,
en fin, todo lo que son especies que son vitales. Hoy te va a pulpería cualquiera y compra un montón de cosas. En Europa no había. Todos esos productos que acabo de mencionar solo se producían en aquel tiempo en Asia. Entonces ellos iban de pueblo en pueblo comprando todo lo que podían de esos productos, lo guardaban y los importaban en sus caravanas. Cuando llegaban a Constantinopla, lo metían en un barco y lo llevaban a vender a Europa, donde pagaban precios muy altos por esos productos. Entonces, esa ruta de la seda fue vital, pero no solamente, decíamos, llevaba especies, sino que también llevaba artículos como joyas, como, digamos, diamantes, rubíes, jade, perlas, ámbar, alfombras, papel, marfil, laca, muchos artículos de porcelana, de vidrio, que China estaba muy extendido. Había telas como lino, lana, y se llamaba la ruta de la seda porque originalmente lo que se comercializaba era básicamente seda. seda. ¿Por qué básicamente seda? Bueno, porque la seda no era conocido en el mundo, solo en China se producía la seda, y China guardaba muy celosamente el secreto de cómo se producía la seda. La seda, obviamente, todos sabemos, es una ropa, digamos, una tela con que se hace ropa. Era súper apetecida en Europa, pagaban cualquier cantidad de plata por la seda, y la seda, como todos sabemos, es la lana la telaraña de unas arañas en particular, ¿verdad? Entonces, ellos guardaban eso un secreto, solo en ciertas ciudades se producía, se tenían las arañillas esas que tejían, se guardaba la seda, se hacía ropa, o se hacían telas y se mandaban a vender a Europa. Pero resulta que los de Occidente, por medio de unos sacerdotes, logran robarse el secreto, se roban un capullo de una larva, o no sé cómo se llama eso, donde está el gusanito que produce luego lo que hacen la lana, y lo llevan a Occidente, y a partir de ahí lo reproducen, y entonces ya no es necesario traer lana de China porque ya la hacen en Europa. Pero entonces ya no se trae lana, seda, pero se traen otro tipo de todos esos productos que decíamos. Para entender mejor eso, vamos a ver el siguiente vídeo de la ruta de la seda. Durante siglos, la ruta de la seda fue una vía de conexión de los mundos occidental y oriental. La seda, conocida únicamente en China, pronto fue demandada por los extranjeros, lo que originó un activo intercambio comercial. La ruta de la seda clásica contaba con diferentes caminos y trazados que, partiendo de Chang'an, atravesaban el corredor de Gansu hacia los oasis de Dunhuang. Desde aquí, el camino proseguía hasta la ciudad oasis de Kashgar. Más adelante se bifurcaba. Un camino norte llevaba por la meseta de Pamir y Samarcanda hasta Mashhad. La ruta del sur rodeaba el desierto de Gobi por Bactra y Herat hasta concluir en Mashhad. Ya unidos, los dos caminos continuaban atravesando Asia Central y Persia, llegando a la cuenca mediterránea por Ctesifonte y Palmira. Alejandría en el sur y Bizancio en el norte eran sus puntos terminales. Cuando se divulgó el secreto de la fabricación de la seda, el comercio de esta fue reemplazado por el de cerámica y especias. La ruta de la seda hizo llegar al mundo mediterráneo innovaciones como la brújula, el papel, la pólvora o la porcelana. Es importante que eso de la ruta de la seda, por si tienen tiempo, si tienen paciencia y si les gusta, en Netflix hay una serie que se llama Marco Polo. Marco Polo es de esa época. Marco Polo fue un navegante italiano que estuvo en el territorio de los mongoles, cuando los mongoles dominaban toda Asia, India, China, reinaban en todo lado. Ahí estaba Kublai Khan, que era el nieto de Genghis Khan. El Marco Polo entró en contacto con Kublai Khan, se volvió incluso consejero de Kublai Khan, aprendió el idioma mongol, fue brazo derecho, asesor del máximo. Khan es como emperador, como rey, ¿verdad? Monarca. Y Marco Polo fue un gran baluarte, un gran la mano derecha de Kublai Khan, y entonces él cuenta su historia. Hay una película en Netflix, una serie que se llama así, Marco Polo. Si ustedes quieren verla, sería buenísimo, porque en su vida particular les va a llenar mucho, para su cultura general es muy importante. Pero bueno, ahí lo dejo pendiente. Entonces, bueno, decíamos que
La ruta de la seda es interrumpida porque los turcos otomanos toman Constantinopla, no permiten que la ruta, que todas las mercancías que venían de la seda pasen por Constantinopla para llegar antes a Europa. No había otra forma de llegarle. Entonces eso hace que todas esas mercancías que venían de la ruta de seda no lleguen a Europa. Europa se desespera por adquirir esos productos. Saben que no pueden hacerlo por el Mediterráneo porque no pueden pasar por Constantinopla, que ahora está en manos de los turcos, que detestan a los cristianos, que no les permiten pasar. Entonces se da la idea de navegar hacia el oeste. Esa idea la trabaja mucho Colón. Colón dice, bueno, sí es posible, porque si yo tengo el conocimiento, si yo sé que la Tierra es redonda y no plana como dice la iglesia, si yo sé que si navego de aquí en línea recta, tarde o temprano llego acá. Si además tengo un barco grande, si ese barco no necesito que lo muevan los seres humanos, sino que se puede mover por la vela, ya lo ha demostrado, entonces podemos llegar. Y bueno, Colón se hace a la mar y Colón cree que llegó, cuando llegó a una tierra, creyó que llegó a la India. Y él decía que él llegó a Catay y Zipango. Catay es la India y Zipango es Japón. Él creyó que llegó a Asia. Y entonces él dice que llegó a la India. Y él muere, decíamos, creyendo que llegó a la India. Entonces, todo eso es, digamos, básico para entender por qué los españoles llegaron a América. Porque tenían necesidad de llegar a la India en busca de las especies. Y contaron con la gran ventaja de que lo hicieron en un momento justo, en que habían grandes conocimientos que habían llegado de India, de China y de los países árabes, como el astrolabio, el sextante, la brújula, la pólvora, la vela, la carabela, el caballo, etc. Bueno, chicos, nos vemos de hoy en 8. Espero que les vaya muy bien. Insisto, por favor, el trabajo de investigación no lo descuiden. No quiero que al final lo inmutan todo en un texto y me lo manden y sea plagio. En la UNIBE y yo particularmente tenemos una guerra contra el plagio, entonces no vamos a permitir plagio. Cuando yo vea un texto dudoso, lo busco en Google y fijo, me aparece dónde fue tomado, y eso es plagio y eso es complicadísimo. Si yo reporto eso a la decana, se crea una comisión, pueden ser suspendidos, etc. Evitémonos de eso, no de sus palabras y que sea algo propio de Europa. Y en cuanto a la lectura, por favor avancen con la brevísima. Yo les advierto que es una lectura densa, que es relativamente corta, pero bueno, es larguita, pero además es complicadita. Entonces, por favor, pónganle en eso. Nos vamos de en 8, que la pasen muy bien.